En la naturaleza, siempre hay una especie en la cima de la cadena alimentaria, como los leones dominando la sabana o los tiburones como reyes del océano. Serpientes venenosas, cocodrilos, tigres, todos nacen para enfrentarse a otras criaturas poderosas. O eres el cazador o eres la presa. Esa regla nunca ha cambiado. Pero en Guam, las especies más peligrosas ya no se ven como enemigas. Se unen, se apoyan entre sí y expanden su territorio a un ritmo incontrolable. ¿Por qué estas dos especies están trabajando juntas en lugar de destruirse entre ellas? En este momento, sus poblaciones son 10 veces mayores que la población humana de la isla. Los daños aquí ya han alcanzado los 16.000 millones de dólares, y cuando Guam se quede sin espacio, se trasladarán a otros lugares, como Hawái. ¿Podrá la humanidad actuar a tiempo? Empecemos el documental de hoy para descubrir más. 2. Las consecuencias que estas dos especies invasoras han causado en Guam no son simplemente malas, son tan catastróficas que se usan como ejemplos en libros de texto de ecología de desastres en todo el mundo. Imagina una pequeña isla, aproximadamente del tamaño de una ciudad estadounidense mediana, pero habitada por 2 millones de serpientes arborícolas marrones. Una densidad de hasta 13.000 serpientes por milla cuadrada, incluso mayor que en la selva amazónica. En cuanto a los sapos de caña, devoran todos los insectos nativos, incluso recurren al canibalismo cuando escasea la comida, y lo más importante, portan bufotoxina, un veneno que puede matar perros, gatos, lagartos nativos o serpientes con una sola mordida. Sus números son tan asombrosos como los de las serpientes arborícolas marrones. Eso significa que, si entras en un bosque de Guam y te quedas quieto durante unos segundos, hay muchas probabilidades de que haya una serpiente justo encima de tu cabeza y sapos gigantes justo a tus pies. Estas dos especies han acabado con casi todas las aves nativas de Guam. 10 de las 12 especies de aves nativas desaparecieron por completo a mediados de la década de 1980. Sin aves que dispersen las semillas, la tasa de aparición de plántulas cayó un 92%. Los murciélagos frugívoros ya no se atreven a visitar los bosques de tierras bajas y la cadena alimentaria queda con un enorme vacío en el medio. Y luego está el impacto sobre los seres humanos. Hay 200 cortes de electricidad al año porque las serpientes se meten en los transformadores y los sapos de caña invaden los vecindarios, dejando aceras resbaladizas, malos olores y croares ensordecedores en cada temporada de lluvias. En conjunto, solo las serpientes arborícolas marrones y los sapos de caña han causado 16.000 millones de dólares en daños en todo el mundo entre 1986 y 2020, sin contar las hospitalizaciones provocadas por estas criaturas. Suena terrible, ¿verdad? Pero hace solo unas décadas, esta isla era hermosa, tranquila y estaba tan llena de vida que te sorprendería. Guam solía ser como cualquier bosque tropical. Aves cantando cada mañana, murciélagos frugívoros descendiendo hacia los árboles bajos, lagartos corriendo por las paredes de las casas y bosques exuberantes extendiéndose desde la costa hasta los valles. Y como Guam está lejos del continente, no había grandes serpientes, no había reptiles cazando en los árboles. Esto hizo que las aves locales creyeran que la isla era completamente segura, así que construían sus nidos muy cerca del suelo. El ecosistema evolucionó durante millones de años sin defensas, sin precaución, sin depredadores naturales. El primer error comenzó en las décadas de 1930 y 1940, cuando los humanos llevaron sapos de caña a la isla para controlar los escarabajos del coco. Sonaba razonable, pero en realidad fue un desastre. Según informes ecológicos de aquella época, los sapos de caña fracasaron por completo en comerse a los escarabajos, porque estos vivían en lo alto de los cocoteros, donde los sapos no podían alcanzarlos. Pero los sapos se multiplicaron sin límite. Cada hembra puede poner entre 8.000 y 25.000 huevos a la vez. Incluso un pequeño charco de agua en una tapa de botella es suficiente para que se reproduzcan. Si abres un depósito de agua de lluvia durante la temporada húmeda, podrías encontrarlo lleno de renacuajos. Y no solo eso, los sapos de caña portan bufotoxina, un veneno que puede matar a un perro
o a un gato en solo unos minutos. Este dato está documentado en muchos informes del Departamento de Medio Ambiente de Australia, un país que ha sufrido desastres causados por los sapos de caña desde 1935. Pueden parecer inofensivos, pero en realidad son una de las criaturas más tóxicas jamás introducidas en ecosistemas humanos. Y entonces llegó la mayor tragedia. Al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, barcos militares estadounidenses llevaron accidentalmente a un polizón escondido entre la carga, la serpiente arborícola marrón. Según el USGS, esta serpiente es originaria de Papúa Nueva Guinea, Indonesia y el norte de Australia. Nadie sabe exactamente cuándo subieron a los barcos, pero está claro que, cuando llegaron a Guam, entraron en un paraíso sin depredadores. No había aves que cazaran serpientes, no había mamíferos que comieran serpientes, no había mangostas, no había enemigos en absoluto. La serpiente arborícola marrón mide aproximadamente entre 1,5 y 1,8 metros de largo, es una trepadora experta y puede escalar cables eléctricos simplemente enrollando su cuerpo alrededor de ellos. Cada puesta contiene entre 12 y 20 huevos, son estrictamente nocturnas, y aquí viene lo más impactante. Su veneno es 1000 veces más potente para las aves que para los mamíferos. Recuerda que, al principio, dijimos que no había mangostas ni animales nativos que supieran cómo enfrentarse a este asesino trepador de árboles. La invasión ocurrió rápido, muy rápido. Durante el primer año no había muchas serpientes, pero se adaptaron de inmediato. Trepaban como monos, cazaban de noche como gatos salvajes y ponían entre 12 y 20 huevos por puesta. Las aves de Guam, que después de millones de años en un entorno sin depredadores en los árboles, anidaban cerca del suelo, se convirtieron en blancos perfectos. No conocían el miedo, no sabían defenderse, no sabían que debían huir. Las serpientes simplemente trepaban a los árboles, a los techos, a los cables eléctricos, y cada noche destruían un nido tras otro. Imagina a un ladrón al que le entregan tanto el mapa del tesoro como las llaves. Así de fácil fue para las serpientes arborícolas marrones encontrar presas. Solo unos años después, la población de serpientes explotó de forma exponencial. Para la década de 1960, los ecólogos registraron densidades de más de 1000 serpientes por kilómetro cuadrado. Para la década de 1980, la cifra llegó a 20.000 por kilómetro cuadrado. La densidad más alta jamás registrada para cualquier especie de serpiente en el mundo, solo superada por la isla de las serpientes en Brasil. Eso significa que, en algunos bosques, hay más de una serpiente por cada yarda cuadrada. Así es. Imagina estar de pie en esta isla, sabiendo que, a unos pocos metros a tu alrededor, hay decenas de serpientes colgando de los árboles. Puedes entender cómo se siente la gente de Guam. Las serpientes arborícolas marrones no son nada exigentes con la comida. Según el USGS, su dieta incluye aves, murciélagos, lagartos, musarañas, serpientes más pequeñas e incluso basura humana. Henry Pollock, un experto en conservación de Colorado, dijo una vez: comen cualquier cosa, incluso entre ellas. Su veneno contiene 2 toxinas, lo que hace que su mordedura sea miles de veces más mortal para aves y reptiles que para mamíferos. Para los humanos, solo causa dolor. Para las aves, es letal. Y cuando las aves desaparecieron, las serpientes pasaron a los murciélagos, luego a los lagartos y después a los roedores. El ecosistema cayó en una crisis total. Mientras tanto, los sapos de caña, introducidos casi 20 años antes, también explotaron a su manera. Cada hembra pone entre 8.000 y 25.000 huevos por temporada y pueden establecerse en cualquier lugar con un poco de humedad. Zanjas de drenaje, campos de entrenamiento militar, granjas e incluso charcos en tapas de botella. Lo que los convierte en verdaderas máquinas de invasión es la bufotoxina, suficiente para matar gatos, perros o lagartos nativos en cuestión de minutos. Comparados con la fuerza trepadora y la caza precisa de la serpiente arborícola marrón, los sapos de caña dominan de una forma más desagradable. Controlan el suelo con números enormes y toxinas, convirtiendo a todos los depredadores en víctimas. Peor aún,
Antes de que llegaran las serpientes, las aves de Guam solían comerse a los sapos jóvenes, manteniendo su población bajo control. Pero una vez que las serpientes eliminaron a las aves, los sapos perdieron a todos sus enemigos naturales. Así que ahora una especie domina las copas de los árboles, la otra domina el suelo, y juntas han aplastado todo Guam como un par de mandíbulas que se cierran. Si las serpientes arborícolas marrones son tan fuertes y los sapos de caña son tan numerosos, ¿por qué no se comen entre sí y reducen sus propias poblaciones? Es una pregunta lógica, pero los detalles biológicos dicen lo contrario. En teoría, las serpientes arborícolas marrones pueden comer casi cualquier cosa que puedan tragar: lagartos, aves, ratones, murciélagos e incluso presas que pesan hasta el 70% de su propio peso corporal. Si pesas 130 libras, sería como tragarte un pequeño canguro. Pero con los sapos de caña, las serpientes arborícolas marrones casi nunca los tocan. La piel del sapo de caña está cubierta de bufotoxina, uno de los pocos venenos capaces de matar a cualquier depredador lo bastante imprudente como para morderlo. Los experimentos muestran que una sola mordida a un sapo adulto basta para hacer que una serpiente arborícola marrón sufra convulsiones, quede paralizada y muera en cuestión de minutos. Por el otro lado, los sapos de caña tampoco pueden comerse a las serpientes arborícolas marrones. Sus bocas son anchas, pero no lo suficiente como para tragarse una serpiente de 5 a 8 metros de largo. Un sapo de caña pesa como máximo unas 2 libras, mientras que las serpientes adultas son mucho más pesadas. Así que estas dos especies no se eliminan entre sí. En cambio, forman sin querer una alianza que destruye todo el ecosistema. Arriba, en los árboles, las serpientes arborícolas marrones trepan como artistas de circo. Por la noche, se deslizan entre las copas, se mueven entre las lianas y atacan los nidos de aves mientras éstas duermen profundamente. En el suelo, los sapos de caña se convierten en un ejército de ocupación. Devoran todos los insectos competidores, dejando el terreno libre para que las plagas agrícolas se multipliquen sin control. Sus toxinas matan a cualquier depredador: gatos, perros, lagartos nativos al contacto. Eso significa que no queda nada que mantenga bajo control la población de sapos. Así que, indirectamente, se han unido para destruir la isla. Ahora los humanos están bajo presión para eliminar a ambas especies al mismo tiempo. Pero eso parece imposible, porque las dos especies son muy diferentes. Empecemos con la serpiente arborícola marrón. Durante más de 40 años, Guam ha sido el escenario de una de las batallas más persistentes de la humanidad contra una especie invasora. Conservacionistas, agencias de vida silvestre, ecólogos y el ejército de Estados Unidos han probado todos los métodos imaginables para detener a la serpiente arborícola marrón. El primer método, probado en 1985, fueron las trampas con feromonas. Usar feromonas de hembras para atraer a los machos hacia las trampas. Sonaba científico, pero en la práctica, estas trampas solo capturaban a un pequeño porcentaje de las serpientes en cualquier zona. En lugares con alta densidad de serpientes, las trampas eran inútiles porque simplemente había demasiadas opciones reales. Lo peor, después de unos meses, las serpientes aprendieron a evitar las trampas. El informe de Wildlife Services de 2005 señaló claramente que las serpientes arborícolas marrones recuerdan el olor de las trampas y evitan esas zonas durante semanas. Cuando las trampas fracasaron, Guam instaló cercas eléctricas contra serpientes, muros metálicos de casi 8 metros de altura, con el borde superior curvado hacia adentro para que las serpientes no pudieran trepar por encima. Estas cercas funcionaban en áreas pequeñas, como reservas de vida silvestre o bases militares. Pero para cercar todo Guam se necesitarían más de 250 millas de vallas, algo básicamente imposible. Y aunque se pudiera hacer, una sola grieta causada por el óxido o por una tormenta permitiría el paso de las serpientes. Es como intentar contener el océano con una red. Por mucho que lo intentes, el agua siempre encuentra la forma de entrar. La única solución realmente efectiva viene de fuera de la isla: perros detectores C9. Desde 1993, el USDA
ha entrenado perros para olfatear serpientes arborícolas marrones en contenedores de carga, equipaje, vehículos militares y equipos que salen de Guam. Cada año, los equipos CNUE encuentran entre 20 y 40 serpientes en aeropuertos y puertos, ayudando a Hawái a evitar el desastre que enfrenta Guam. Pero esto es solo una victoria defensiva. Los CNUE protegen Hawái, Saipán y Micronesia, pero no pueden reducir la cantidad de serpientes dentro de Guam. Así que, después de todos esos fracasos, la gente lanzó la campaña más extraña, audaz y controvertida en la historia de la conservación. Lanzar desde helicópteros ratones muertos rellenos con analgésicos. Suena loco, pero es 100% real. Ocurrió en Guam entre 2010 y 2016. La idea surgió de un descubrimiento impactante. Las serpientes arborícolas marrones son extremadamente sensibles al acetaminofén, el ingrediente activo del Tylenol que las personas toman para el dolor de cabeza. Solo 80 miligramos, aproximadamente una sexta parte de una tableta normal, bastan para causar daño hepático fatal en las serpientes arborícolas marrones en un plazo de 24 a 72 horas, mientras que no afecta a la mayoría de los demás animales, incluidos los sapos. Estos datos fueron confirmados en el Journal of Wildlife Management en 2012. Pero, ¿cómo lograr que las serpientes se coman las pastillas? No puedes obligarlas, y tampoco puedes esparcir pastillas por todas partes, porque podrías matar a animales inocentes. Entonces, surgió una idea aparentemente absurda: meter las pastillas dentro de ratones muertos, atar cada ratón a 2 piezas de cartón para crear un pequeño paracaídas de papel y lanzarlos sobre el bosque desde helicópteros. Cada lanzamiento liberaba hasta 2000 ratones, que descendían flotando entre los árboles como una extraña lluvia de ratones. Todo el sistema fue diseñado para que los ratones quedaran atrapados en el dosel del bosque, justo donde las serpientes cazan aves, convirtiéndose en un cebo caído irresistible. Dan Vise, del USDA, dijo una vez: en ningún otro lugar de la Tierra existe un problema de serpientes como el de Guam. Y tiene razón. En un ecosistema donde las serpientes arborícolas marrones dominan todos los niveles, los humanos tuvieron que inventar tácticas nunca vistas en ningún libro de texto. Pero esta campaña realmente funcionó, al menos en áreas pequeñas. Después de cada lanzamiento, los investigadores verificaban los resultados con trampas de feromonas, trampas con cebo vivo, cámaras infrarrojas y conteos de densidad de serpientes a lo largo de rutas estándar. En los bosques de prueba, el número de serpientes cayó entre un 60% y un 80% en solo 2 o 3 meses. Algunas zonas críticas pasaron de 80 serpientes por kilómetro a solo 20. El número de ataques de serpientes a nidos artificiales se redujo casi a la mitad. El científico Thomas Haynes, del USGS, incluso informó: por primera vez en años, vimos huevos de aves sobrevivir hasta la eclosión, pero el gran problema sigue siendo el mismo. Guam es demasiado grande, hay demasiadas serpientes, y los bosques alrededor de las zonas de prueba son como un mar de serpientes que siempre vuelve a llenar los espacios vacíos. En cuanto se despeja una zona, las serpientes de las regiones cercanas entran como agua, llenando un agujero. Mantener esta campaña en toda la isla costaría al menos $11 millones al año, algo que ninguna organización puede sostener a largo plazo. Si la lucha contra las serpientes arborícolas marrones ha agotado a Guam, la batalla contra los sapos de caña es aún más desesperanzadora. En serio, a diferencia de las serpientes, que son difíciles de detectar, los sapos de caña están por todas partes, en zanjas de drenaje, debajo de los aires acondicionados, alrededor de campos militares y en cultivos húmedos. Por la noche, sus croares pueden ahogar incluso el sonido de los generadores. Por eso, los habitantes locales los llaman el ruido nocturno más fuerte que los camiones militares. Desde la década de 1990, Guam ha intentado recoger sapos a mano. Cientos de voluntarios salen por la noche con linternas, siguiendo los croares y atrapando sapos uno por uno. Luego, los colocan en contenedores sellados y los sacrifican de forma humanitaria, mediante congelación, un método considerado el más compasivo para los anfibios. Algunas noches,
La gente captura más de 1000 sapos en apenas unas horas. Pero en cuestión de semanas, la población vuelve a recuperarse. ¿Por qué? Cada hembra puede poner miles de huevos, y un charco diminuto basta para dar origen a toda una nueva generación. Piénsalo, un grupo captura 1000 sapos en una noche, pero un solo charco de lluvia puede crear 10.000 más. Esta es una batalla perdida. A finales de la década de 1990, la gente probó un nuevo método: trampas de luz. La idea era simple: usar luces UV para atraer insectos, que luego atraerían a los sapos y facilitarían su recolección. Pero la naturaleza dio una lección dura. En lugar de atraer insectos que compitieran con los sapos, las trampas de luz atrajeron grandes cantidades de insectos plaga, justo del tipo que los sapos no comen. La cantidad de sapos atraídos era mayor de la que se podía recoger. Algunos murciélagos insectívoros también fueron atraídos. Chocaron contra las trampas y murieron. El programa no solo fracasó en reducir la cantidad de sapos, dañó aún más el ecosistema. Es un ejemplo clásico de cómo una solución inteligente puede convertirse en un desastre secundario. Cuando las trampas de luz fracasaron, Guam recurrió a un enfoque más tradicional: eliminar el agua estancada. En teoría, sin agua no hay huevos de sapo. En la realidad, los sapos de caña pueden poner huevos en cualquier cosa que retenga agua durante unas pocas horas, desde tapas de botella, bandejas de aire acondicionado y latas viejas de café, hasta zanjas al borde de la carretera después de la lluvia. Drenar estanques grandes es fácil, pero nadie puede limpiar todas las tapas de botella en una isla entera. El informe de 2009, Invasive Amphibians on Guam, concluyó que la cantidad de sapos no disminuyó, incluso después de eliminar agua a gran escala. ¿Por qué no usar depredadores naturales para controlar a las serpientes y a los sapos? Pero piénsalo, si introduces otra especie invasora, ¿se comerá a las serpientes y a los sapos o simplemente atacará a las especies nativas? Después de todas estas décadas de campañas, la realidad de Guam apenas ha cambiado. Las serpientes arborícolas marrones siguen cubriendo los bosques. Los sapos de caña siguen dominando el suelo, reproduciéndose tan rápido que cada esfuerzo parece inútil. En este campo de batalla ecológico, la única lucha que los humanos pueden llamar esperanzadora es el esfuerzo por salvar al rascón de Guam, un símbolo de supervivencia en medio de la desesperación. En 1983, cuando los científicos se dieron cuenta de que las serpientes arborícolas marrones habían devorado casi todos los rascones silvestres, reunieron a las pocas aves que quedaban, apenas unas decenas, para iniciar un programa de cría en cautiverio. Fue un momento desgarrador. En 1984, el rascón de Guam fue declarado oficialmente extinto en estado silvestre. Pero al trasladarlos a la isla de Rota, donde no hay serpientes, la población comenzó a recuperarse lentamente. Para 1995, los rascones de Guam en Rota ya se reproducían de forma estable, y en 2019 la especie pasó de estar clasificada como extinta en estado silvestre a en peligro crítico. Es una de las pocas pequeñas victorias que los humanos han logrado, pero cuando la gente intentó traerlos de vuelta a casa, la tragedia golpeó de nuevo. Las aves liberadas dentro de recintos a prueba de serpientes sobrevivieron, pero si volaban o caminaban apenas unos metros fuera de la cerca, eran devoradas de inmediato. Hay demasiadas serpientes arborícolas marrones, demasiado rápidas, demasiado expertas trepando, como para que las aves sobrevivan fuera de esas fortalezas de conservación de menos de 1 milla cuadrada. Pero ¿sabes cuál es la peor parte? Ahora que Guam está casi saturada, cada bosque tiene serpientes, cada zanja tiene sapos, las aves han desaparecido y los insectos se están multiplicando sin control. Estas dos especies están empezando a salir de la isla, no por sí solas, sino escondiéndose en contenedores de carga, barcos cargueros y aviones, cosas creadas por los humanos. Y sus próximos objetivos no son un misterio: Saipán, Micronesia y, lo más aterrador, Hawái. Recuerda que Guam perdió 10 de sus 12 especies de aves nativas en apenas unos 40 años. ¿Y qué pasa con Hawái? Según el U.S. Fish Wildlife Service, Hawái tiene más especies de aves endémicas que cualquier otro lugar de la Tierra.
más de 140 especies que no existen en ningún otro sitio, muchas de ellas viviendo solo en un valle, una montaña o un diminuto fragmento de bosque de apenas unas pocas millas cuadradas. Aves como el brillante iwi rojo, el akikiki, el akeke, son tan frágiles que incluso un pequeño cambio podría acabar con poblaciones enteras. Y no olvides esto, desde que los humanos llegaron a Hawái, el 70% de las aves nativas se han extinguido. Los científicos lo llaman la capital mundial de la extinción. Entonces, ¿qué pasaría si la serpiente arborícola marrón, la misma que silenció Guam, llegara a Hawái? La respuesta es clara. La extinción ocurriría incluso más rápido que en Guam, porque Hawái es aún más frágil, aún más único, y tiene todavía más especies endémicas. Y lo más aterrador es que esa ruta de invasión es real, todos los días. Cada año, más de 75.000 contenedores de carga viajan de Guam a Hawái. Cada contenedor es como una caja secreta. Una serpiente puede colarse por una abertura de apenas 1 pulgada, escondiéndose entre equipos, cables, cajas de madera e incluso vehículos militares. Pueden pasar de 3 a 6 meses sin comer, tiempo suficiente para sobrevivir al viaje marítimo de 1 a 2 semanas desde Guam hasta Hawái. Los sapos de caña son igual de sigilosos. Solo necesitan una tapa de botella con agua para poner huevos. Se esconden en macetas, neumáticos, contenedores de plástico, el tipo de objetos que aparecen en miles de envíos cada mes. Y esto no es solo una predicción. Estos incidentes ya han ocurrido. En 1981 se encontró una serpiente arborícola marrón en un contenedor de carga en Hawái, causando conmoción en toda la isla. Entre 1994 y 2020 se encontraron 8 serpientes arborícolas marrones, más en bases militares como Hickam, Schofield y Pearl Harbor. En total, se han registrado 11 serpientes arborícolas marrones en Hawái entre 1981 y 2020, según el USDA. Cada vez, la gran pregunta que se hacen los expertos es si hay una segunda y una tercera, porque las serpientes arborícolas marrones casi nunca viajan solas en los contenedores. En conclusión, Guam es apenas un pequeño punto en el mapa, pero lo que ha ocurrido aquí es como un tráiler del futuro de muchos otros lugares. Solo 2 pequeñas especies invasoras han silenciado una isla entera, han debilitado su economía y han borrado un mundo de aves que había existido durante millones de años. La pregunta es, ¿solo estamos viendo la tragedia de Guam o estamos ante una advertencia para todo el planeta? Si la serpiente arborícola marrón y el sapo de caña logran llegar hasta Hawái, ¿qué crees que ocurrirá? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Deberíamos usar todas las medidas extremas posibles para detenerlos? Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nada.